digamos que lo que la otra fase que nos corresponde hacer a nosotros es darle como la mediación pedagógica a ese contenido, la diagramación y la estructura gráfica que el mismo tiene. El protocolo en sí mismo pretende ser un instrumento de capacitación, entonces es muy importante que la información esté clara, que esté fluida y que sea bastante puntual en todas sus diferentes fases. Nosotros tenemos 4 protocolos mediados pedagógicamente, que son los que están vigentes de atención a situaciones de violencia, y queríamos para este protocolo mantener el mismo diseño, ¿verdad? Que este venga a ser un protocolo, digamos, el número 5. Entonces, lo que queríamos hacer es mantener la misma estructura, la misma línea gráfica, y en ese proceso estábamos para luego ser llevado a imprenta. La idea es presentarlo en las 2 modalidades, digital e impreso. Y teníamos pensado lanzarlo en el segundo semestre de este año. El señor ministro nos dice, sabiendo la existencia del protocolo, que si lo podemos agilizar la salida, si fuera necesario, y sí, nosotros ya lo teníamos listo y el diseño gráfico estaba también finalizado, así es que estamos en condiciones de presentarlo a la comunidad educativa. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, nosotros como parte de la Comisión Nacional de Salud Mental, y además en coordinación con otras instituciones, y sobre todo por la demanda de los centros educativos, nos damos cuenta de la necesidad de brindar instrumentos para homogenizar cómo se trabaja estas situaciones en el centro educativo que se venían presentando. Sobre todo, juntamos 2 temas porque de alguna manera tienen relación. Las lesiones autoinfligidas o autolesiones, esto que la persona se hace generalmente es como una manifestación de una cortadura en lugares donde no se va a desangrar, pero sí hay sangramiento. Pueden ser por varias razones, como todos estos factores. Una de esas razones puede ser la necesidad de pertenencia social, y es un mecanismo bastante inadecuado para poder también ser parte de algo, pero también pueden ser situaciones muy individuales y personales de sentimientos de desvalía, de descontento consigo mismo, de muchísimo dolor, y es una forma de transformar el dolor emocional en dolor físico, que de repente es más concreto y más fácil de sentir, digamos. A veces, y no necesariamente, una cosa lleva a la otra, ¿verdad? A veces se presentan, puede haber que ante una ideación suicida previamente haya manifestaciones de este tipo. No necesariamente quien lo hace va a terminar o necesariamente va a terminar en suicidio o un intento de suicidio. Es importante también reconocer que el suicidio como una conducta de autoeliminación no es fácil, digamos, no es un fenómeno fácil de explicar, es multifactorial, hay muchas razones que están presentes y que son factores que son elementos fundamentales para que una persona llegue a esa posición donde encuentra fundamentalmente una sensación de desesperanza y de ya no salida. Hay en mucho la intención de querer eliminar ese dolor, a veces ni siquiera es eliminar la vida, es eliminar el dolor, no se encuentra salida y entonces se asocia con la eliminación de la vida. Ahora, ¿qué es importante? Bueno, el fenómeno no se presenta de un día para otro, no es que un día amanezco y me voy a suicidar, sino que es un fenómeno paulatino que se han venido presentando diferentes fases. Todas ellas tienen que ver con malestar emocional, con poca sensación de contención, con no sentir el apoyo que necesita, sentirse como desvalido, como no sentir que cuenta con recursos, y precisamente la carencia de esos recursos, tanto internos como de red de apoyos sociales, hacen que lleve a esa situación de desesperanza. Ya vamos a volver con doña Katia Grosser para profundizar un poco más en el contenido del protocolo, pero quería hablar con doña Katia Rodríguez y también con el diputado. Y bueno, ayer decía el defensor en la nota que veíamos anteriormente, los muchachos, los niños no pueden esperar más por este protocolo, se necesita que los docentes estén capacitados. Muy buenos días, doña Katia, un poco su comentario de inicio. Muy buenos días. Sí, para la Defensoría de los Habitantes esto no es un tema extraño, todo lo contrario, como parte de esa labor de fiscalización, de que el Estado esté cumpliendo con las obligaciones que tiene en relación con las personas menores de edad, hemos venido dando seguimiento al trabajo que se
articuló desde el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia cuando se conoció un estudio de la Dirección de Vigilancia de la Salud de parte del Ministerio de Salud, en donde daba cifras importantes de intentos de suicidio, sobre todo en la población de 15 a 19 años y en población femenina. Un caso muy particular fue haber detectado una mayor incidencia de intentos de suicidio en el cantón de Talamanca, que implicó una movilización interinstitucional y que el Consejo entonces dispusiera que había que trabajar de forma articulada para esto. Es en ese sentido que las diferentes instancias que conforman este Consejo se abocaron a la elaboración de una serie de lineamientos de articulación para lo que es la prevención del comportamiento suicida en el año 2015, entre el 2015 y el 2017. Más bien para la Defensoría de los Habitantes había sido extraño que ese decreto formalmente no se hubiera oficializado y más bien estuvimos dando seguimiento a las autoridades porque efectivamente se necesita que cada institución que tiene contacto con la población menor de edad sepa cómo atender una situación de riesgo, como bien le explicó doña Katia. Finalmente, tuvimos la notificación de que se dio el decreto de normalización de las formas de articulación de las instituciones y muy importante decir que en ese decreto, que es de principios de este año, se le pide a cada institución que elabore un protocolo de abordaje, según las competencias y sus ámbitos de acción. Entonces, vamos a ver, el Ministerio de Educación Pública no está actuando en solitario, ni está actuando de manera improvisada, sino que viene siendo una articulación ante un fenómeno y un riesgo que están corriendo nuestros niños, niñas y adolescentes. Ahora, este protocolo, propiamente, nosotros estamos, por una cuestión de transparencia y por una cuestión de fundamentación de los procesos, estamos pidiendo una serie de información al Ministerio precisamente para verificar que sea conforme con esos lineamientos que ya entre todas las instituciones se habían definido para determinar cuál es el tratamiento que se da a la persona que se encuentra expuesto a ella y a la comunidad educativa, porque esto, cuando ya se da la manifestación, no afecta solamente a quien está sufriendo el proceso en forma individual, sino afecta a la comunidad educativa. Y también estamos pidiendo que se nos informe sobre ese proceso de capacitación, porque no es un tema sencillo, se ha dicho, es un tema muy complejo, multifactorial, en donde diferentes instancias dentro de la escuela, del colegio, pueden participar. Desde los docentes hasta los administrativos pueden observar señales, pero para eso estas personas tienen que ser debidamente capacitados. Entonces, esa es la solicitud que nosotros estamos haciendo al Ministerio, esperando que, como siempre, nos den una respuesta lo más completa posible. Juana Jiménez, diputada de Liberación Nacional. Bueno, la Defensoría dice, urge este protocolo, el MEP ya lo tiene listo, sin embargo, acá en la Asamblea Legislativa hay un panorama un poco diferente. Muchos legisladores, 40, votan para que no se aplique este protocolo todavía, y una de las razones que argumentan es un comentario en redes sociales del ministro. Sin embargo, usted vota a favor de la moción, pero tiene una salvedad. Entonces, me gustaría que nos explique eso, o sea, ¿por qué vota para que no se aplique todavía, pero dice que está de acuerdo con el protocolo? Buenos días. Bueno, buenos días, Melanie, doña Katia y costarricenses. Así es, el martes anterior se presentó una moción del Partido Unidad Social Cristiana con el propósito de detener el protocolo por razones de fondo. Durante mi intervención, antes de la votación, yo he señalado que mi votación iba a ser afirmativa de este voto, pero no por el fondo de esa moción, sino por otros argumentos de carácter específico. No sin antes decirles, el protocolo cuenta con dos cosas muy esenciales, con una base epistemológica, que significa que han habido procesos de investigación científica y con criterios profesionales para su diseño, y también cuenta con una base antropológica, porque este es un problema humano. Evidentemente, cuando mencionamos la palabra suicidio es un tema muy sensible, y yo hice la salvedad en el Parlamento al señalar que por esas dos razones yo defendía el protocolo. No obstante, habían dos razones específicas por las cuales yo iba a apoyar la moción, y la primera es porque me preocupa, como educador que soy,
que los compañeros educadores costarricenses vayan a aplicar este protocolo sin haber recibido un plan de capacitación, como lo señala doña Katia Rodríguez de la Defensoría de los Habitantes. Estábamos en sintonía con mi posición en el Parlamento. Y la segunda variable por la cual yo defendí la importancia de sostenerlo mientras podemos avanzar en esa dirección es porque, bueno, en el fondo del protocolo de suicidio se debería urgentemente añadir un adendum para poder atender casos de suicidio en el personal docente y administrativo, que también es un problema que el Ministerio de Educación Pública tiene datos serios, y también que le logré transmitir esa inquietud al señor ministro, don Edgar Mora. Yo tuve una conversación con él después de la votación y le expliqué a don Edgar la importancia de poder también pensar en la salud ocupacional y la salud mental de los educadores costarricenses, porque hay indicadores también de suicidio dentro del personal docente. Entonces hay una preocupación de cómo los profesores y maestros van a ir a aplicar un protocolo, primero sin estar capacitados y segundo con indicios también y problemas que los puede llevar al suicidio. Así que esas fueron mis dos salvedades específicas por las cuales dije voy a votar a favor de la moción para que se detenga hasta tanto no hayan estas dos soluciones. De antemano le digo a los costarricenses y a ustedes que la conversación que yo tuve con don Edgar fue muy positiva. Inmediatamente tomó nota y me dijo que el señor ministro se comprometió a incorporar un protocolo para atender casos específicos del personal que trabaja en el Ministerio de Educación Pública. Doña Katia, la inquietud general es la capacitación. ¿Se va a brindar una capacitación previa o el protocolo por sí mismo va a hablar a los docentes? Luego se abre un periodo de preguntas. ¿Cómo va a hacer eso? Porque ambos tienen esa misma preocupación y es el personal quizá no está capacitado. A ver, es un tema delicado y como ellos decían, muy sensible, y probablemente, como usted me lo comentaba en la nota, se dieron casos de docentes que decían, bueno, vemos estas conductas, ¿qué hacer? Sí, bueno, aquí es importante como aclarar qué es un protocolo. Un protocolo lo que es, digamos, fundamentalmente es el ABC de cómo atender cuando una situación se presenta en el centro educativo. Es decir, nosotros queremos que ese procedimiento sea homogenizado en todos los centros educativos, que tiene que ver con, bueno, si me entero que a través de un compañero, a través de un padre de familia u otro docente, que un adolescente, una de las estudiantes o de los estudiantes del centro educativo está haciéndose lesiones, por ejemplo, que es uno de los casos. Bueno, entonces frente a eso, ¿qué le toca hacer al docente que se enteró de eso? Ahí de inmediato, entonces, los pasos son muy claramente determinados. Tiene que informar a las autoridades del centro, llamar al padre o madre de familia de la persona encargada, verificar que no esté en riesgo la salud física en ese momento de la niña o el niño, del adolescente que esté en esa situación. Si es necesario hacer un traslado a clínica, EVAIS, hospital, dependiendo de la gravedad, verlo. Si se trata solamente de un sangrado que no requiere atención médica, entonces, bueno, atenderlo, primeros auxilios si fuera el caso en el centro educativo, pero fundamentalmente atender por qué se está haciendo eso, cómo se está haciendo, verificar, bueno, pasarla al departamento de orientación. El servicio de orientación determinará el apoyo que pueda dar inmediato en relación con la familia, que es la situación que está pasando la niña, niño o el adolescente, y de ahí determinar si debe ser referida a apoyo psicológico a las darle seguimiento, que la persona esté yendo, porque nosotros no solo nos interesa que se haga una boleta y que se mande, sino verificar que se esté dando. En caso de que haya una ideación suicida, una tentativa de suicidio o un suicidio consumado, son procesos distintos, ¿verdad? Una fantasía o ideación suicida, que vemos que un chiquillo empieza a dejar notas como la muerte es el camino, cosas de ese tipo, acercarse, poder hablar de inmediato para conocer. Presentamos dos instrumentos que vienen en el protocolo de cómo verificar, ¿verdad? En el caso de lesiones autoinfligidas es muy sencillo, es casa y cada una de estas
situaciones, esta palabra nos permite entender las causas, en fin, cómo se puede hacer la indagación. En el caso del intento de suicidio, también se pasa el instrumento, que es un instrumento que se utiliza en los centros de salud de nuestro país. Pero doña Katia, tal vez para ser más puntuales, el docente, cuando ya logra detectar ciertas conductas de las que usted menciona, ¿qué debe hacer? ¿Debe hablar como primer paso? Tal vez si nos puntualiza cuál es el paso a paso a seguir. Exacto, tal vez esto era importante decir. ¿Cómo antes de llegar a ese paso? Porque es muy importante lo que decís, el protocolo que establece son los pasos a seguir, pero no le corresponde ni al docente, ni al director, ni al centro educativo atender la situación emocional, psicológica que lleva. Eso es una referencia. Entonces, no es que nosotros vamos a preparar todo nuestro personal para que sepa atender un caso que tiene que ver con apoyo psicológico, ¿verdad? Sino cómo se detecta la gravedad y si es o no necesario referir, para garantizar que nuestra población va a estar atendida adecuadamente. No le corresponde al docente darle la atención psicológica, porque el docente no tiene esa preparación ni tiene por qué. Le corresponde detectarlo y darle seguimiento del ABC que nosotros, como nosotros planteamos. Ahora, en sí mismo el protocolo tiene una capacitación porque dice qué es el tema, lo define puntualmente, señala cuáles son las circunstancias, cuáles son las características, cómo se presenta, y eso da información que en sí mismo capacita a cualquier persona que lo lee. Pero lo que nosotros necesitamos que haga es sus puntos, su ABC, y eso es el que le voy a proceder a leer, que es lo que nosotros llamamos el ABC una vez que se presenta una situación, que son los pasos a seguir. Es muy importante. Digamos que otra cosa que nosotros sí viene aquí y es muy clara, que no se debe hacer y que sí se debe hacer, es decir, no juzgar a la persona, no regañarla porque se está haciendo daño, no darle sus creencias, ¿verdad? No le vamos a decir, hay demasiada gente que te quiere, porque bueno, justamente a lo mejor la persona lo que está sintiendo es que nadie la quiere, ¿verdad? Entonces, es más que nada tratar de no juzgar, no regañar, pero sí brindarle una atención y una escucha que le permita decir sus pasos. Doña Katia Rodríguez, ¿se va a dar un seguimiento de la Defensoría, tal vez con instituciones como la Caja? Decía doña Katia, bueno, el docente llega hasta un punto y luego sigue el otro tratamiento. ¿Se va a estar dando ese seguimiento? Sí, me parece muy importante la aclaración que hace doña Katia de cuál es el papel que tiene el docente o el personal del centro educativo. Efectivamente es detectar y referir según sea la circunstancia, y es en la instancia de salud donde se dará el tratamiento correspondiente. Sin embargo, tal vez un detalle en relación con lo que ella mencionó. Estos no son casos de fácil manejo. Yo me leí el protocolo y efectivamente el protocolo es muy didáctico, ¿verdad? Digamos que es fácil de entender. Sin embargo, hay que ubicarse en el contexto de los centros educativos. Hay que ubicarse con un docente que tiene una multiplicidad de tareas, una cantidad de estudiantes importante, en donde no es que estén aislados y detecta la situación y tiene la posibilidad de irse y dejar el grupo tirado, sino que tiene que llamar a otra persona, tiene que tratar de no revictimizar, y si en ese momento tal vez tiene alrededor a todos los compañeros. O sea, en la práctica esto exige, ahí es donde nosotros como Defensoría exige un proceso de capacitación importante para que todo ese protocolo que técnicamente está muy bien diseñado tenga en la práctica una efectividad. La Defensoría de los Habitantes, me permito nada más poner el caso del bullying, donde también hay un protocolo elaborado por el Ministerio. La Defensoría recibe constantemente denuncias y quejas de parte de los padres de familia cuando dicen, es que mi hijo está siendo víctima de bullying y no se hace nada, ¿verdad? No sienten de una manera efectiva las acciones, y no se puede decir que el Ministerio no ha dicho cómo intervenir. Hay un protocolo muy claro. Sin embargo, en la práctica tiene dificultades de implementación. En este sentido, creo que también es una forma, la capacitación es una forma de hacerle ver al personal, tanto docente como administrativo, el grado de obligatoriedad que tiene de implementar. Vea, lo más sencillo en estos casos es ignorar. Si yo me doy cuenta de una situación y no me siento lo suficientemente empoderado, no me siento capaz o sencillamente soy indiferente, no voy a aplicar un instrumento tan valioso como ese. Yo tengo que asumir que es mi responsabilidad el ponerlo en práctica. Y como bien dijo doña Katia, ser riguroso en el manejo, en ese ABC, porque no puedo improvisar. Entonces ya ahí tengo la herramienta. Ahora, algo muy interesante.
Si ya el caso implica una referencia a las autoridades de salud, hay una disposición en el protocolo que el centro educativo le sigue dando seguimiento al caso. No con las terapias, porque bien eso se señaló que eso le corresponde a otros profesionales, pero sí monitoreando que esté yendo a las citas, que la familia esté atendiendo la situación, que si tiene algún tipo de tratamiento, saber que se lo están suministrando, etcétera. Entonces, continúa, incluso establece un plazo de unos 6 meses de seguimiento a esto. Entonces, es un asunto que empieza y tiene un continuum y un seguimiento particular. Y eso es lo que nosotros como Defensoría pues queremos ver plasmado en ese programa de implementación que le estamos preguntando al Ministerio. Ya le voy a dar la palabra, señor diputado, nada más, doña Katia, también se le va a dar un seguimiento por parte de la Defensoría en los centros educativos privados. Le hago la consulta porque, y también si doña Katia quiere aportar, porque por ejemplo con el protocolo del bullying muchas veces se aplica bien en centros educativos públicos, sin embargo en privados pues no se maneja de la misma forma tal vez. ¿Se va a dar seguimiento? Vea, bueno, propiamente usted sabe que desde la Defensoría nuestra intervención en el ámbito privado está restringida, no así necesariamente el Ministerio. Toca usted un tema que, bueno, teniendo al señor diputado a la par, le voy a dejar nada más la inquietud porque no es el objeto de esta mañana, pero vamos a ver, si el Ministerio de Educación ofrece esta herramienta, creo que no habría ninguna razón para que los centros educativos no la acojan. Sin embargo, per se no es obligatoria para ellos. En buena teoría pueden acoger esta o establecer la propia, pero también tienen la obligación de brindar una atención. Ellos también tienen responsabilidad. Lo ideal, pues que se acojan a la que tiene el Ministerio, si no, pues que tengan la propia. Sin embargo, los mecanismos de seguimiento y sobre todo de exigibilidad de este tipo de parámetros técnicos están muy debilitados porque no contamos con una ley de educación privada. Así es. Entonces, eso es algo que hay que trabajar posteriormente. Señor diputado. Quería Bueno, agregar algo. No hay problema. Gracias. Mire, lo que quería agregar es que es muy importante diferenciar. Necesitamos un protocolo para decir, aquí está y ustedes tienen que hacer esto, que es el ABC. En caso de que haya una tentativa de suicidio, número 1, llamar a los padres, eso es lo fundamental, primero que nada, realizar la evaluación con la escala que aquí viene para ver la gravedad de ese intento, que es la escala PALI, donde le dice, usted pregunta esto, y dependiendo de la respuesta es la gravedad del caso, y C, la referencia, ¿verdad? Es decir, esto es, ahora nosotros venimos brindando capacitación sobre el tema de lesiones autoinfligidas y tentativas de suicidio o ideación suicida o intentos de suicidio, como usted quiera verlo, como un fenómeno que se da y que se presenta en los adolescentes, donde explicamos, digamos, toda la parte teórica y técnica del caso a los docentes para que podamos entender y también empatizar con alguien que siente o está en esta situación. Esos son dos procesos que no son lo mismo, pero que se coordinan, digamos, y que coadyuvan a una mejor atención. Venimos brindando capacitación desde la Dirección de Vida Estudiantil desde el año pasado en este tema. No en la aplicación del protocolo, sino en este tema, en qué es el suicidio, cómo se puede atender, en sensibilizar y en ayudar. Ahora, ¿cómo se previenen estas y cualquier otra situación que tenga que ver con el aspecto emocional, psicológico del niño, niña o adolescente? Se previene brindando condiciones para que la persona pueda desarrollarse plenamente, pueda sentirse empoderada de sí mismo, pueda estar contenta con la persona que es, pueda sentirse acorde, pueda tener las contenciones familiares necesarias. ¿Qué se hace? Bueno, que en el aula se trabaje amenamente, pero que también nosotros garanticemos, y esto es una de las cosas que hemos venido fortaleciendo mucho desde la Dirección de Vida Estudiantil y del MEP, es en que el centro educativo fundamentalmente es un centro protector de nuestra infancia y de nuestra adolescencia y tiene como tarea sustantiva no solo la tramitación de conocimientos y trasladar y poder enseñar lo curricularmente y académicamente está establecido, sino brindar un desarrollo integral de la persona, y eso incluye su desarrollo emocional y social. Entonces nosotros tenemos que brindar acciones que le permitan actividades artísticas, desarrollar la creatividad, el deporte, lo lúdico también en el centro educativo, de manera que haya un mejor aprestamiento para el trabajo en el aula, ¿verdad? Todo eso previene.
Señor diputado, ya tenemos que ir cerrando. Sí. Quedan muchas cosas pendientes, Sí. pero bueno, por tiempo, nada más su comentario en general y el punto que le dejó doña Katia sobre esta ley de Sí. educación privada. Bueno, voy a hacer una síntesis de algunas ideas que quería compartir. Me parece en primera instancia que la condición sine qua non para que sea un éxito este protocolo, el Ministerio de Educación Pública va a tener que pensar en ampliar la cobertura de los equipos interdisciplinarios en los centros educativos. Los equipos interdisciplinarios están comprendidos por un psicólogo, un trabajador social y una especialista en educación especial. ¿Por qué? Porque el protocolo no es un per se, no es un fin en sí mismo. El protocolo es un instrumento para poder ayudar a los niños y a los jóvenes costarricenses. Entonces, si hay una sobrecarga laboral de los educadores y el señor ministro ha mostrado interés en poder disminuir esta carga laboral, debería pensar en una alternativa muy eficiente como es ampliar la cobertura para que hayan más profesionales de estas materias en las instituciones educativas del país. Cuando hay lugares muy alejados donde hay escuelas muy pequeñas, pues bueno, por lo menos que haya un equipo interdisciplinario por circuito educativo que pueda atender varias escuelas. Eso por ahí como una alternativa de solución. Después, con respecto a la pregunta de la ley de la educación privada, evidentemente es una necesidad en este país poder regularlo. Yo sí estoy ya avanzando en la oficialización de la educación, pero superior, de la educación superior privada de este país, que alberga más de 110,000 jóvenes y adultos en el territorio nacional. Entonces ya vamos avanzando ahí, pero me la deja en el punto de penal para pensar en una ley general de educación privada. Doña Katia, quería agregar algo y cerramos con doña Katia. Gracias, muchísimas gracias. Solo quería aclarar que el protocolo de atención para atender a estudiantes es diferente de lo que se haga con los y las docentes, que también es una responsabilidad del MEP. O sea, nosotros tenemos 90,000 funcionarios que forman parte del MEP y casi 1.960.000 estudiantes. En los protocolos de atención que a la Dirección de Vida Estudiantil le corresponde realizar van referidos a la población estudiantil. Y a otras instancias, supongo recursos humanos y otras instancias, le tocarán atender las necesidades específicas de los docentes, pero en este protocolo no se puede incluir porque este es un protocolo para estudiantes. Doña Katia Rodríguez. Sí, en realidad yo creo que de todas estas experiencias hay que sacar lecciones positivas y es el tema de que estamos haciendo una socialización para sensibilizar sobre la responsabilidad que todos los actores en la sociedad tenemos en relación con diferentes riesgos que tienen nuestra niñez y adolescencia y el suicidio es uno de ellos. Hay señales de alerta importantes. Hoy por hoy, y yo cito una encuesta que hizo la Clínica del Adolescente del Hospital Nacional de Niños, nuestros adolescentes reclaman el abandono emocional de las familias y en ese sentido hay muchas expresiones de riesgo que una situación de estas, falta de contención emocional en las familias puede generar. Como dijo doña Katia, el centro educativo es uno de los ambientes protectores. Tiene que blindarse de alguna manera que en ese ambiente se eliminen formas de violencia y ante riesgos identificados saber cómo actuar. Esto, por eso señalaba la iniciativa que tuvo el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia de que debe ser una articulación entre muchos actores y evidentemente por la parte institucional tiene su cuota, la parte de sociedad civil tiene su cuota y las familias también. Entonces esperemos que con el trabajo que viene en los próximos semanas y meses, ojalá que sean más semanas que meses, podamos más bien sacar de esta experiencia un proceso fortalecido respecto a una necesidad que es muy sentida y que es muy urgente. Bueno, nada más muy breve, sí. Antes de despedir, ¿en qué línea iría esa ley de educación privada? Bueno, básicamente, en primero darle seguridad jurídica a las empresas, porque son empresas, la educación privada, y también bajo ninguna circunstancia comprometer la calidad, ¿verdad? Iría en esas dos direcciones y lo pensaría de esa manera. Ninguna reforma educativa puede comprometer la calidad y tampoco pues, la seguridad jurídica que necesitan las personas que están liderando estas instituciones.
Quiero agregarle nada más, porque creo que va a ser objeto de alguna otra revista matutina este tema, que en el caso de la enseñanza de la educación general básica y diversificada, agreguémosle lo que señala el señor diputado, lo que es la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Llámese un educador público o llámese un educador privado, tiene que garantizarse plenamente su satisfacción. Y hemos encontrado que a falta de protocolos, a falta de procesos y a falta de una capacidad de fiscalización directa sobre la forma, no sobre el fondo, pero sobre la forma en que los niños y niñas son tratados en estos centros educativos, como ocurre también en lo público, pues hay situaciones que muchas veces dejan ver situaciones de violación de derechos. Entonces, pues desde ya nos comprometemos con el señor diputado a apoyarlo en esa iniciativa. Muchas gracias. Bueno, salió otro tema aquí Así en la es. revista matutina. Muchas gracias, doña Katia Grosser, de Vida Estudiantil del MEP, Katia Rodríguez, de la Defensoría de los Habitantes, y al señor Un diputado placer. Warner Jiménez. Compañeras, vuelvo con ustedes que tienen más información allá en el estudio. Buenos días.